estudio sobre el tema del anticristo nos remitiremos al libro Historia del Futuro, producido por el Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, un libro que sin duda alguna va a servir y está sirviendo en toda Iberoamérica para un estudio detallado del tema de la profecía bíblica. Arrancamos con este estudio sobre el anticristo. Comienzan los juicios de Dios contra la humanidad tras el arrebatamiento de la iglesia. Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 en adelante. Tengan la bondad. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz como de trueno: ven. Y miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Este personaje del anticristo, sin duda alguna, es uno de los que más acapara la atención y la curiosidad de quienes estudiamos la profecía bíblica. A lo largo de la historia se ha especulado bastante sobre la identidad del anticristo, y lamentablemente esos supuestos han creado más confusión. De entrada tengo que decir esto: el predicador que anuncie y diga quién es el anticristo es un falso profeta. Nadie sabe quién es el anticristo en sí. Pero, ¿qué es ser anticristo? Empecemos por favor aclarando el término anticristo. La palabra Cristo proviene del hebreo Mashiach. Mashiach significa ungido, enviado. Se traduce al español como Mesías. Obviamente cuando se hizo la traducción al griego fue como Christos, y luego vino Cristo al español. En sí, Mashiach o Cristo significan lo mismo. Pero el antimesías es alguien que se opone al Mesías, alguien que busca suplantarlo, ocupar su lugar dentro de la historia de la humanidad, o alguien que retrocede de la fe. Vamos por favor a la descripción de estos temas. Me parece interesante esto. En principio, anticristo es aquella persona que se opone a Cristo, que rechaza la verdad de Cristo, que se opone a la persona de Cristo y su obra redentora en favor de la humanidad. Para ello, vamos a tomar como base 1 de Juan capítulo 2, versículos 22 y 23. Tenga la bondad de acompañarme. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Mesías? Este es el anticristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo. Oiga, el que niega al Hijo, el que niega a Yeshua como Mesías, niega también al Padre. Nadie puede decir que cree en Dios si primero no cree en el Mesías. ¿Qué más? Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Pero continuemos con 1 de Juan capítulo 4, versos 2 y 3, corroborando esta explicación. En esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Cómo reconocer si el Espíritu es de Dios o es un espíritu de confusión, un espíritu de error? Todo espíritu que confiesa que Yeshua HaMashiach, que Jesús es el Mesías, y que ha venido en carne, este es espíritu enviado de Dios. Y todo espíritu que no reconoce, que no confiesa a Jesucristo, y que Él ha venido en carne, en cuerpo humano, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el del cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Quiero hacer una aclaración con respecto a la parte final del versículo 3 de 1 de Juan capítulo 4. Escuche por favor, una vez más lo leo. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cómo puede ser posible que el anticristo recién viene y sin embargo ya está en el mundo? Lo que ya está en el mundo es la ideología del anticristo, el pensamiento y la rebelión contra Cristo y su obra. ¿Cuándo empezó? Desde el mismo momento en que Cristo nació. Desde el mismo momento en que el Mesías nació en Betlehem, en Belén de Judea, empezó la oposición del diablo contra él y de todos aquellos que se rebelaron a lo largo de todo este tiempo de historia contra la obra de salvación ejecutada por el Mesías en la cruz del Calvario y su resurrección consiguiente. Pero la ideología del anticristo es algo que ya existe. Muchas personas a lo largo de la historia, voy a hablar solamente uno de ellos, Federico Nietzsche, un filósofo alemán de origen judío, curiosamente, escribió un libro, Also sprach Zarathustra, así hablaba Zarathustra, ese es el título en alemán, y el otro libro es Der Antichrist, el anticristo, sin tomar en cuenta también Der Superman, sin olvidarnos de ese libro, Der Superman, el superhombre, el hombre que llega a ser Dios. En estos libros, Friedrich Nietzsche esbozó toda la ideología, absolutamente todo el pensamiento opuesto a Jesús, toda la doctrina que se enfrenta al cristianismo. Nietzsche llegó a decir esta frase: Dios ha muerto, somos libres. ¿Cómo acabó este hombre? Encerrado en un manicomio, comiendo su propio excremento y con el cerebro podrido. Así acabó él. Todos aquellos que se levantaron contra el Mesías y su obra redentora terminaron en el mismo juicio de Dios, bajo el mismo juicio de Dios. Pero esta ideología del anticristo está tomando fuerza cada vez más.
Muchas personas a lo largo de este tiempo han manifestado su abierta oposición al cristianismo. Ese es el espíritu del anticristo, el que se opone al cristianismo, al verdadero cristianismo, habrá que decir. Pero, ¿qué más puede decirse sobre anticristo? ¿Qué acepciones tiene? Ocupa que en la historia, como segundo lugar, por favor, y tomo, repito, de parámetro el libro Historia del Futuro del Ministerio Evangelístico Kedushá. Ocupa en este lugar en la historia todos aquellos que niegan a Dios, que rechazan a Jesucristo y que pretenden ocupar su lugar como Salvador. En principio, anticristos son los ateos. Los ateos son anticristos. Y para ello yo voy a tomar como parámetro, tengan la bondad, Salmo capítulo 14. Vamos al Salmo 14, por favor, tengan la bondad. Salmo 14, verso 1, dice: los necios piensan, Dios no existe, pero son gente corrompida. Todo lo que hacen es odioso y ninguno de ellos hace lo bueno. Imagínense, los ateos son considerados anticristos porque se oponen a Dios, se oponen al Hijo de Dios y se oponen al Evangelio y a la palabra de Dios. Rebeldes abiertos, desafiantes ante su Creador, y obviamente son anticristos, así llamados en la Escritura, lo repito. Son aquellos que niegan a Dios, rechazan a Jesucristo y pretenden ocupar su lugar como Salvador. Y en esto quiero hacer una excepción. Yeshua dijo en Mateo 24, 4 y 5 lo siguiente, escuche por favor. Respondiendo Yeshua les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. A lo largo de la historia han surgido muchos hombres, personajes siniestros, que han pretendido ocupar el lugar del Salvador. Hombres que se creen Dios, hombres que se creen Jesús, hombres que declaran ser la reencarnación de Cristo, en fin, como José Luis de Miranda, por ejemplo, del cual habríamos hablado, de la secta Creciendo en Gracia, y otros más que se declararon, o David Koresh en Estados Unidos, que se declaraba ser Jesucristo. Definitivamente estos personajes procuraron e intentaron ocupar el lugar de Cristo en la historia y ser adorados como Dios. Definitivamente estos personajes son anticristos. ¿Quién también es llamado anticristo por la Escritura? Y esto, por favor, présteme atención, es muy importante, tome importancia. Son llamados anticristos todos aquellos que alguna vez aceptaron a Yeshua como su Señor y después retrocedieron de la fe. Y aunque usted no crea, anticristos hay en la misma iglesia. Muchas personas pasan al frente en las iglesias, entregan sus vidas a Cristo al escuchar una prédica, emocionalmente conmovidos, pero salen a la calle nuevamente y se apartan de Dios. No quieren escuchar del mensaje del Evangelio, son cristianos, entre comillas, nominales, pero que no siguen al Mesías, que no hacen su voluntad. Entonces, definitivamente, ahí podemos encontrarnos con otro tipo de anticristos, aquellos que habiendo conocido la palabra de Dios, no la obedecen. Vamos a comprobarlo. Primera de Juan 2, 18 al 21, escuche lo que dice. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, como hemos venido diciendo. Adolf Hitler fue un anticristo, Stalin fue un anticristo, muchos fueron anticristos, gente que desafió a Cristo abiertamente y su obra salvadora. Pero, si bien han surgido muchos anticristos, hay uno en especial del cual hablaremos enseguida. Pero, por esto conocemos que es el último tiempo. Pero mire, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos los que están entre nosotros son nuestros. Muchas personas, lo repito una vez más, asisten a las iglesias, aplauden, gritan, cantan, pero no hacen la voluntad de Dios. En la iglesia sí son cristianos, pero afuera definitivamente llevan una vida apartada del mensaje de Dios, apartada del mensaje del Mesías y en una abierta rebelión contra nuestro Creador. Estas personas también son denominadas anticristos. Por ello, hay una advertencia terrible para todas aquellas personas que, habiendo escuchado el mensaje de salvación, habiéndolo escuchado, y es más, habiéndolo aceptado, no perseveraron en la fe. Segunda de Pedro 2, 20 en adelante dice: ciertamente, hablando de estas personas, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Yeshua HaMashiach, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, terminan peor de lo que empezaron. Porque mejor les hubiera sido, escuche, mire,
porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a comer su vómito, y la puerca, el cerdo recién bañado, a revolcarse de nuevo en el lodo. Eso es lo que ocurre con tantas personas que en las iglesias se apartan. ¿Cuántas veces como predicador, usted, amigo pastor, hermano pastor, habrá vivido esa experiencia? Pide a las personas que alguna vez escucharon la palabra de Dios, que quieren reconciliarse con el Señor, pasen al frente. Batallones de personas descarriadas están, que vuelven al camino, se apartan, vuelven y se apartan, jugando con Dios, como si este fuera un tiempo para jugar con Él. Definitivamente, esas personas tendrán que dejar su tibieza y su hipocresía y tomar una decisión valiente de seguir al Señor o no hacerlo, porque los tibios serán vomitados de la boca del Señor. O son blancos, o son negros, o son calientes, o son fríos. Ahora, ¿qué más podemos decir de los anticristos? Ahora podemos hablar del personaje en cuestión, que hoy ocupará nuestra atención y a lo largo de los siguientes programas. El anticristo propiamente será un personaje en la historia, uno solo, que encarnará toda la maldad del mundo y del infierno sobre sí mismo. El anticristo será un personaje de origen judío, pero con una influencia diabólica impresionante. Provocará las más grandes desgracias en la historia de la humanidad. El anticristo viene en este tiempo, tras el arrebatamiento de la iglesia. Estamos en las postrimerías de la aparición de este personaje siniestro, que, lo repito una vez más, tendrá origen judío. Primero de Juan 2:18 dice, una vez más, por favor, este pasaje: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Pero ve, el anticristo viene. Vamos, por favor, a Apocalipsis capítulo 6. Verso 1 y 2, nuevamente. Entonces vi que el Cordero abrió uno de sus sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno: ven. Y miré, y vi un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este personaje del jinete del caballo blanco, muchos predicadores y teólogos erradamente han dicho que es el surgimiento del Mesías Jesús, Yeshua, que viene a recoger a la iglesia. Se han creado una confusión innecesaria con este jinete del Apocalipsis. El primer jinete del Apocalipsis no es el Mesías viniendo a recoger a la iglesia en el arrebatamiento. Es el anticristo surgiendo en el mundo con un programa de paz y seguridad para el conflicto en el Oriente Medio. Para ello vamos a ir, por favor, a Apocalipsis capítulo 19 y vamos a ver por qué existe la confusión entre el jinete del Apocalipsis 6 y el del 19. Ustedes van a ver en el Apocalipsis 19, verso 11, que aparece otro jinete. Y este sí es el Mesías Yeshua. Vea. Entonces vi el cielo abierto. He aquí que estaba un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, porque era justo cuando gobernaba y cuando iba a la guerra. Sus ojos parecían como llamas de fuego. Llevaba muchas coronas en su cabeza, y tenía escrito un nombre que solo él conocía. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, el mensaje de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda, que representa su mensaje poderoso, y con esa espada conquistará a todos los países, los gobernará con fuerza, y él mismo exprimirá las uvas para sacar el vino, que representa el terrible enojo del Dios Todopoderoso. En su manto y sobre su muslo lleva escrito este nombre: el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este personaje, claramente descrito en el Apocalipsis 19:11 para allá, es el Mesías, no arrebatando a la iglesia. Acá aparece el Mesías regresando a la tierra con la iglesia para la segunda venida, a fin de establecer su reino de 1000 años en este planeta. Pero la pregunta es esta: ¿por qué el anticristo tiene que ser judío? Lo hemos dicho repetidas veces. En principio, el concepto de Cristo y de Mesías es un concepto propiamente judío. Nosotros, los hebreos, como pueblo escogido, hemos recibido y heredado la creencia y la espera en un Mesías. Un Mesías al cual la mayoría de mi pueblo se niega a aceptar, a Yeshua, a Jesús de Nazaret. Entonces, como quiera que el pueblo judío no acepte a Jesús como Mesías, tendrá que aceptar a otro judío como Mesías.
y tengo que dejar claro, los judíos jamás aceptaríamos como Mesías a un no judío, porque están escritas las profecías, que sería descendiente de Abraham, por la línea de Isaac, por la línea de Jacob, por la descendencia de la tribu de Judá. Definitivamente el Mesías tiene que ser judío de judíos, el judío por excelencia. Entonces la nación de Israel aceptará como Mesías a un impostor. Pero yo para ello tengo que respaldar bíblicamente lo que estoy explicando. Vamos a Juan capítulo 1, versículos 11 en adelante. Hablando del Mesías Jesús, Yeshua dice en la Escritura: a los suyos vino, a Israel, y los suyos no le recibieron. Bien dijo el Mesías, no hay profeta con honra en su propia tierra. Nadie es profeta en su propia tierra, más claro. Pero a los que le recibieron, es decir, a algunos judíos que creemos en Yeshua, y a ustedes, mis amigos, que le aceptan como Señor y Salvador, les dio el honor de ser hechos hijos de Dios. Pero vea usted, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es más, Yeshua mismo dice que otro vendrá en su lugar y a ese le aceptará Israel. Juan 5:43 dice Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, mas otro vendrá en su propio nombre, a ese recibirán. Exactamente. Acá el Mesías está diciendo abiertamente que un falso Mesías, un impostor, será aceptado por la nación de Israel como el enviado de Dios. Este personaje aparecerá con un programa de paz para el Oriente Medio. Es necesario hacer, entre paréntesis, una breve reminiscencia de lo que está pasando en Israel en este tiempo. Desde que los judíos hemos regresado a nuestra tierra ancestral en 1948, el 14 de mayo, y hemos establecido el actual Estado de Israel, la situación con nuestros vecinos árabes realmente ha sido terrible. Guerra tras guerra, conflicto tras conflicto, como ustedes pueden ver en los distintos medios de comunicación, que muestran atentados terroristas, bombas, hombres bomba, y en fin, que tienen realmente preocupado al pueblo judío en el mundo entero. Y claro, de una u otra manera también las respuestas militares de Israel en contra de los rebeldes que provocan muerte, desazón y sufrimiento en el Oriente Medio. Pero Israel no va a poder resistir más esta situación, tampoco el pueblo palestino ni la nación árabe. Van a tener que llegar a un acuerdo de paz y seguridad, que es precisamente lo que se está buscando en este tiempo. Tratar de resolver de alguna manera este conflicto amenaza con provocar una tercera guerra mundial. Un conflicto que cada día que pasa se enardece más, se hace más candente. La situación en el Oriente Medio es el preámbulo, es prácticamente la plataforma sobre la cual el anticristo surgirá para traer un programa de paz y seguridad que acabe con el terrorismo en el mundo entero. Para ello, permítame por favor recomendarle este libro, Jerusalén y la Tierra Prometida, un libro escrito por este servidor que trata sobre el plan de Dios para la nación de Israel. En este libro se explica el origen, la historia y la profecía del conflicto en el Oriente Medio. Jerusalén y la Tierra Prometida, un libro que usted no puede perdérselo de ninguna manera, en el cual usted podrá estudiar en detalle las razones políticas, militares y espirituales del conflicto en el Oriente Medio, de lo que fue, lo que es y lo que vendrá todavía en este conflicto que amenaza, lo repito una vez más, con provocar la tercera guerra mundial, y en efecto la provocará en lo que se conoce como la batalla del Armagedón. Pero definitivamente la situación política del mundo es caldo de cultivo para que este personaje surja. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 3 que cuando las naciones digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina como los dolores a la mujer embarazada y no podrán escapar. Preste atención, dos palabras, paz y seguridad. Estas dos palabras son las que más aparecen en los medios de comunicación y de las que más se escucha en los labios de los líderes políticos y diplomáticos de este mundo. Todo el tiempo están en reuniones para tratar de solucionar los conflictos militares del Oriente Medio, que entre otras cosas provocan el disparo del precio del petróleo que hace temblar toda la economía del mundo entero, dicho sea de paso. Lo cierto es que están tratando de conseguir paz y seguridad y no la encuentran por ningún lado. No saben cómo encontrar un programa de paz que ponga fin a esta incesante ola de conflictos en el mundo, en especial en la región del Medio Oriente. Entonces es donde aparece este personaje, al cual el Apocalipsis 6 lo describe montado en un jinete, en un caballo blanco. Vea por favor, verso 2 de Apocalipsis 6. Miré y vi un caballo blanco. ¿Por qué el anticristo aparece en un caballo blanco? Representa paz. El caballo representa conquista, sí, pero paz. El blanco representa paz. A lo largo de esta historia loca del mundo, habrá que decirlo, muchos personajes
quisieron gobernar el planeta. Adolfo Hitler apuntaba a establecer un reino en el cual él gobierne el planeta entero. También lo buscó Napoleón Bonaparte. Y si vamos más atrás, vamos a Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que a sus 33 años de edad ya tenía todo el mundo conocido en aquel entonces bajo sus pies, bajo su dominio. Estos líderes buscaron no solo gobernar su país, sino crear un gobierno mundial en el cual ellos sean no solamente los gobernantes, sino que sean adorados por los pueblos. Ellos utilizaron la violencia y la guerra para lograr esos propósitos y fracasaron. En cambio, el anticristo hará todo lo inverso a lo visto hasta ahora en la historia de la humanidad. El anticristo, basado en un programa de paz, en un programa humanista por excelencia, un programa en el cual coloque al ser humano por encima de todas las cosas, conseguirá lo que nadie consiguió. Primero, pacificar al Oriente Medio, pacificar a judíos, árabes y palestinos. Y en segundo lugar, instaurar un gobierno mundial. Y aquí quiero hablar de esto. La globalización, de la cual tanto hoy se habla y se escucha y mira, apunta a no ser solamente una estrategia en la economía, sino a abarcar todos los ámbitos de este planeta. La globalización, que hoy es económica, terminará siendo política. Llegará un momento en el cual la globalización económica exigirá que haya un solo gobernante que controle toda la economía globalizada del mundo. En pocas palabras, habrá por primera vez en la historia un presidente para todo el mundo. Y ese personaje es el anticristo, que vendrá y en principio, lo repito una vez más y no me canso de decirlo, conseguirá firmar el acuerdo de paz y seguridad en el Oriente Medio con Israel a la cabeza. Pero bien, aparece en caballo blanco, falsa paz, aparece como un lobo disfrazado de oveja, y eso por favor entiéndame, el anticristo para ganarse el apoyo mundial aparece como un lobo disfrazado de oveja. La democracia, escuchen bien, la democracia, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, eso significa demócratos en griego, origen de la palabra democracia, será la que elija al anticristo como su gobernante. Serán las naciones mismas las que votarán unánimemente en apoyo a este personaje que será carismático, un hombre con un talante impresionante, con una genialidad, una inteligencia, claro, de origen diabólico, habrá que decirlo, pero que deslumbrará al mundo. Sin duda alguna, después de Jesucristo, Yeshua HaMashiach, y de Salomón, el anticristo será el más sabio que pise este planeta. ¿Se da cuenta? Tendrá una capacidad mental y una habilidad persuasiva que no solamente conquistará a las masas para ganar apoyo político, sino que los llevará a los humanos a adorarlo a él como si fuera Dios. Convencerá al mundo que él debe ser adorado. Lo cierto es que el anticristo logrará el apoyo de las naciones. ¿Cómo? Para el Oriente Medio, lo repito, paz y seguridad. Pero para el resto de los países, ¿qué? Condonará la deuda externa de los países. Hoy en día, los países están en una crisis y en una hambruna terrible. No pueden pagar ni siquiera el interés de su deuda externa. Imagínense el capital. No pueden. Cada persona en algunos países de Latinoamérica, tomemos por ejemplo, por favor, el Perú. En el Perú, según las últimas estadísticas, cada persona que llega al mundo, solo por nacer, entra a este planeta con una deuda ante el Banco Mundial y ante el Fondo Monetario Internacional, ¿sabe de cuánto? En Perú, $2.500. Solo con nacer ya está endeudado. El país tiene que pagar esas deudas. Los países definitivamente se están sublevando contra la deuda externa, porque hayan imposible satisfacer las necesidades actuales de su pueblo y para colmo tener que pagarle al Banco Mundial el dinero que en algún momento le prestaron. Lo cierto es que el anticristo, para ganar el apoyo de los países pobres, les condonará la deuda externa, y para ganarse el apoyo de los países ricos, los potenciará y los colocará como gerentes de este planeta. Definitivamente, hoy en día el mundo está viviendo una etapa previa al surgimiento del anticristo. Ahora bien, quiero que tome en cuenta el siguiente detalle, por favor, en el verso 2 de Apocalipsis 6. Vamos ahora, por favor, a Apocalipsis 6.2 nuevamente. Dice, miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Tome en cuenta, por favor, esto. Hemos dicho que el jinete en caballo blanco representa paz y seguridad, una falsa paz y seguridad que el anticristo ofrecerá al mundo entero. Pero mire la frase siguiente. El que lo montaba, es decir, el anticristo, tenía un arco. En este pasaje no se ve que el anticristo tenga flecha. Arco sin flecha es pistola sin balas. Cuentan las antiguas obras y leyendas que se escribieron siglos atrás, en época de los griegos, por ejemplo,
las épicas obras griegas, que cuando un rey iba a la guerra contra otro y el segundo no quería enfrentársele, levantaba la clásica banderita blanca, o en su caso, ofrecía al cielo, levantaba un arco sin espada. Eso representa paz. Bien, exacto. Eso es lo que el anticristo viene a ofrecer. Desarme militar. Y acá tengo que hacer una acepción y una explicación que me parece muy importante. Hoy en día el mundo entero está viendo una carrera armamentística jamás antes vista. Después de la destrucción de la ex Unión Soviética, todos pensaban que el mundo entraría en una época de paz. Se equivocaron porque ignorantemente despreciaron las profecías bíblicas, que demuestran, por cierto, que el mundo va encaminado a una tercera guerra mundial irremediablemente. Pero el factor es este. Hoy en día se está viendo de una manera patente que los países del mundo están invirtiendo millones de dólares en armamento bélico. Lo cierto es que países como Irán están poniendo en jaque hoy en día la estabilidad del mundo. Irán, por ejemplo, que ha manifestado abiertamente su deseo obsesivo de hacer desaparecer al pueblo judío, a la nación de Israel, está creando, enriqueciendo uranio, y eso amenaza para la fabricación de una bomba atómica. Pero no es solamente Irán el problema. Para colmo de males, Corea del Norte, India y China son países que se están armando hasta los dientes, están desarrollando una tecnología bélica impresionante. Hoy el mundo está prácticamente gastando el 80% de su capital, los países ricos, en inversión en armamento. La situación es crucial. El anticristo en los días futuros llegará a tener el ejército más impresionante de la historia mundial. Tendrá el ejército mejor armado y mejor dotado de toda la historia. Pero poco a poco se está viendo esto. Además quiero decir esto, en el mundo hay 500.000, escuche, hay 500.000 científicos trabajando todos los días para desarrollar armas nucleares. Es más, estadísticamente está comprobado, escucha bien en la parte final ya de este sector, está comprobado que el planeta Tierra ha desarrollado la capacidad bélica para desaparecer y explosionar 28 oportunidades diferentes. ¿Sabe lo que es eso? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, terminó con la destrucción de 2 ciudades en el Japón, Hiroshima y Nagasaki. Pero hoy en día, el planeta Tierra, los humanos, tienen la capacidad de no solo hacer desaparecer 2 ciudades, pueden hacer desaparecer este planeta 28 veces, si así lo quisieran. Este programa continuará. Como dijimos anteriormente, el anticristo, tras su aparición en la política mundial, conseguirá lo que hoy la Organización de Naciones Unidas no puede conseguir. ¿Qué cosa? El desarme nuclear de ciertos países que parecieran tener la determinación de destruirse unos a otros. Lo cierto es que este pasaje de Apocalipsis 6.2 dice que el anticristo tiene un arco, pero no flecha. Desarme nuclear promovido y obtenido por el anticristo. Y le fue dada una corona. La pregunta es, ¿quién le da su corona al anticristo? ¿De dónde es que obtiene una corona el anticristo? En principio, como lo dijimos anteriormente, las naciones unánimemente elegirán a este personaje siniestro como el gobernante del mundo entero. Y en segundo lugar, escuche bien por favor, el diablo, Satanás, lo llevará al poder. El diablo le entregará la autoridad de este planeta al anticristo para que lo gobierne durante 7 años. Esos 7 años en los cuales la iglesia, por cierto, ya estará en los cielos celebrando la cena de las bodas del Cordero. Una cena a la cual usted también está invitado, pero depende de usted. Si llega esa invitación y la acepta, entréguese al Mesías Jesucristo, acéptelo como su Señor y Salvador y obedezca su palabra para escapar de la ira que viene y de participar en la cena de las bodas del Cordero y ver al Señor cara a cara en los cielos. Pero miren, les decía yo, el anticristo le dará su trono y grande autoridad. Vamos a ver este momento, por favor, Apocalipsis 13, verso 2, parte B. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Acá se ve patentemente que el anticristo recibirá poder y autoridad del mismo Satanás. Así como Dios envió a su Hijo para salvar a la humanidad, el diablo manda a este personaje, el anticristo, para destruir a la humanidad. Dice que el anticristo viene con una corona. Como lo hemos dicho, la corona se la dan las naciones y ahora el diablo
comprobemos que es el diablo. Acá lo llama dragón. Pero vamos al Apocalipsis 12, verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles también fueron arrojados con él. Acá usted puede ver patentemente que Satanás estará detrás del anticristo, primero para engañar a la humanidad. El padre de mentiras, Satanás, engañará a la humanidad con una falsa paz. Hay que ser honesto. El creador de los disturbios y de los conflictos es el mismo diablo, y mandará él con un programa infernal al anticristo para solucionar lo que él mismo provoca, las guerras y los conflictos, en este caso en el Oriente Medio. Lo cierto es que el anticristo conquistará el poder del mundo entero. Entremos en este momento, por favor, a las principales características que describen a este personaje y su obra en la tierra. En principio, lo repito una vez más, el anticristo surgirá al final de la historia de Israel, en este tiempo final de la historia de Israel. Ofrecerá la construcción de una nueva era, y esto es importante. Hoy en día los políticos y los líderes religiosos del mundo hablan de una nueva era, un nuevo orden mundial. Y el anticristo prometerá crear un paraíso terrenal, pero sin Dios, donde él sea adorado como Dios. Aparece de Israel, judío, lo repito una vez más, que firmará el acuerdo de paz por 7 años con el pueblo árabe. Segundo lugar, aparece luego del arrebatamiento de la iglesia, y vaya que este tema es importantísimo, por favor. El anticristo ya ha nacido, de eso sí ténganlo por hecho. El anticristo está esperando su momento de manifestación. Lo único que impide que el anticristo surja en el mundo es la iglesia, no el Espíritu Santo, como ya lo hemos indicado anteriormente. El Espíritu Santo no se irá en el arrebatamiento, ya lo explicamos en un programa anterior, no necesito nuevamente introducirme en este tema. Pero lo que sí debo mencionar es que la iglesia estorba la aparición del anticristo, y lo repito una vez más, el anticristo no puede surgir mientras nosotros estemos acá, porque el diablo, por lo visto, conoce mucho más de Biblia que muchos predicadores que tuercen la doctrina. ¿Por qué lo digo? Porque el diablo conoce perfectamente el versículo que dice: y os doy poder para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Con este versículo queda patentemente explicado lo que Jesús explicó a sus seguidores, que la iglesia tiene autoridad sobre Satanás y sobre su reino. Nosotros no pereceremos bajo las puertas del Hades, las puertas del infierno, sino que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Por tanto, el diablo sabe que si hoy, en este momento, surge el anticristo, todo su plan queda en la nada, porque con solo orar, ayunar y reprenderle en el nombre bendito de Yeshua el Mesías, el anticristo y el mismo diablo tienen que huir. Por eso, el anticristo y el diablo están esperando que la iglesia sea removida de este lugar, sea removida del planeta, y tendrán campo libre, campo de acción, carta abierta, para engañar, matar y destruir. Vea 2 de Tesalonicenses 2, 6 al 8 para comprobarlo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene al anticristo, a fin que a su debido tiempo se manifieste. Preste atención. Hay alguien que lo detiene. No es el Espíritu Santo, lo repito una vez más. El Espíritu Santo se queda en la tierra luego del rapto para respaldar la predicación de los 144.000 judíos y de los 2 profetas de Dios. Y para que millones de personas, aún en ese tiempo de angustia, alcancen el perdón. Y eso solamente se obtiene cuando el Espíritu Santo redarguye de pecado al hombre. Ahora mire, después de que la iglesia se va, aparecerá, se manifestará a su debido tiempo el anticristo. Ni antes ni después, a su debido tiempo. Ya está en acción, verso 7, el misterio de la iniquidad, el misterio de la maldad. Solo que hay al presente quien le detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Él es la iglesia, el pueblo redimido de Dios, el pueblo redimido, la iglesia. Cuando la iglesia es quitada, la iglesia es levantada en el arrebatamiento, ese momento surge el anticristo. Verso 8. Y entonces, 2 de Tesalonicenses 2.8, y entonces, ¿qué quiere decir? Y entonces, luego se manifestará aquel perverso. Mire usted, luego se manifestará aquel perverso. Cuando este que está en medio se ha quitado, la iglesia, el pueblo redimido, ahí surgirá el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Pero cuál venida? De la segunda. Cuando el Mesías venga a Israel en la segunda venida para instaurar su gobierno desde Jerusalén, la ciudad santa, allí el anticristo será destruido y echado vivo al lago de fuego. Ahora vea, entre tanto, quiero que comprenda esto. Por favor, voy a detenerme en esta parte, voy a ser un poco más pausado en la explicación. El anticristo surge luego del arrebatamiento de la iglesia y será destruido en la segunda venida, cuando el Mesías baje a la ciudad santa de Jerusalén. Allí el anticristo
será lanzado al lago de fuego. Creo que me comprendieron muy bien. Después de 7 años. Recuerde, entre el arrebatamiento y la segunda venida hay 7 años de diferencia. ¿Qué más? Como dijimos, el anticristo debe ser judío y gobernar Israel. La creciente inestabilidad en Israel, la falta de credibilidad de los actuales gobernantes de la nación judía, del primer ministro y de su gabinete en Israel, está provocando bastante disconformidad en el pueblo hebreo, no solo en Israel, sino alrededor del mundo. Hoy en día se está pidiendo la remoción constante de los líderes de Israel. Se quiere un gobierno fuerte en Israel, que ponga freno a las incursiones terroristas desde la Franja de Gaza o desde el Líbano y otras regiones aledañas. Para ello, Israel está pidiendo a gritos el surgimiento de un gobernante que ponga paz y que haga respetar al pueblo judío. Lo cierto es que este personaje será el anticristo. Ezequiel capítulo 21, 25 al 27, corrobora lo que hemos dicho ya anteriormente. El anticristo debe ser de origen judío para poder ser aceptado como Mesías y gobernante de Israel. Entienda, el anticristo gobernará Israel, la Unión Europea, enseguida lo veremos, y las Naciones Unidas. Gobernará el mundo entero. Verso 25 dice: pero respecto a ti, profano y perverso Israel, mire, príncipe de Israel, por tanto el anticristo nace en Israel o surge de Israel, cuyo día ya ha llegado, el tiempo de la consumación de la maldad. Exacto, estamos viviendo el tiempo de la consumación de la maldad. El amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad en este tiempo. Es en el tiempo este en el cual el anticristo surge. Así ha dicho Adonai el Señor, Hashem el Señor: quítate el turbante y quita la corona, esto no será más así. A ruina lo reduciré. Definitivamente el anticristo acabará en la ruina, pero surge de Israel. Daniel vio el surgimiento del anticristo, y acá yo tengo que ser claro. El libro de Apocalipsis y el libro de Daniel son libros paralelos, así como Levítico y Hebreos son libros que se complementan y explican entre sí. Los predicadores y los teólogos que han dicho y dicen equivocadamente que el Apocalipsis es un libro histórico que ya se cumplió por completo y no hay nada más que hacer, van a tener no solamente que negar el Apocalipsis, van a tener que negar Daniel. Y si niegan Daniel, negarán Isaías. Y si niegan Isaías, lo harán con Jeremías y Ezequiel. Y en pocas palabras, negarán toda la Escritura. Torcidos en su interpretación, engañados por el mismo Satanás, y engañadores también. Déjeme decirle que Daniel y Apocalipsis se complementan entre sí. Si en el Apocalipsis Juan vio al anticristo, obviamente lo tuvo que haber visto Daniel. Daniel capítulo 7, verso 8, describe cómo se vio al anticristo desde la antigüedad. Vea: mientras yo contemplaba, dice el profeta Daniel, verso 8, los cuernos representan los gobiernos, otro cuerno pequeño salió de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Eso veremos enseguida. El anticristo surgirá con el apoyo de 10 naciones, pero a 3 gobernantes el anticristo derribará. 3 personas, 3 gobernantes se le opondrán y el anticristo los hará desaparecer. Pero instaurará al final por la fuerza un gobierno a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Este cuerno, dice hablando del anticristo, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Una de las características del anticristo, y enseguida lo profundizaremos más, será que será un abierto enemigo de Dios y del Mesías Jesucristo. Insultará de una manera elegante, entre comillas, oculta, con insolencia, pero también lo hará abiertamente, blasfemará contra Dios. 7:19 de Daniel complementa esta explicación. Vea, el ángel le explica a Daniel lo que acababa de ver, del cuerno pequeño. El ángel le dice a Daniel: entonces tuve el deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las sobras con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza, y del otro cuerno pequeño que le había salido, ante el cual habían caído 3. Este mismo cuerno pequeño tenía ojos y una boca que hablaba con gran insolencia y parecía más grande que sus compañeros. Daniel 8:9, por favor. De entre ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur y el oriente, y hacia la tierra gloriosa. Acá una vez más Daniel explica que el anticristo instaurará un gobierno que apuntará a la conquista de Israel. Definitivamente el anticristo en algún momento instaurará su gobierno desde Jerusalén. Y eso lo veremos más adelante, por favor. Otra característica importante sobre el anticristo: se convertirá en un reconocido
político y líder mundial. 13:7 de Apocalipsis es uno de los más impresionantes versículos. El anticristo gobernará el planeta entero, no solamente una porción del planeta. Miren lo que dice Apocalipsis 13:7. Se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Cuáles santos? La nación de Israel y los cristianos que se queden en el arrebatamiento y aquellos que se conviertan en medio de la persecución. El anticristo los perseguirá a muerte, sin compasión. Permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ahí, después del arrebatamiento de la iglesia, ni ayunando ni orando podrán vencer al anticristo, porque el mismo anticristo tendrá poder concedido para obrar y perseguir a los creyentes de aquel tiempo y matarlos sin compasión. Parte B. Y se le dio también autoridad sobre toda tribu, sobre toda lengua, pueblo y nación. Definitivamente el anticristo conquistará el mundo entero. A todo el planeta lo hará rendirse bajo sus pies. Ahora, ¿qué más hará? Será sumamente persuasivo. El anticristo ganará multitudes de multitudes en pos de sí. Ganará el favor de sí con el engaño y la mentira de por medio. 7:8, lo habíamos leído ya de Daniel, parte B dice que este cuerno tenía una boca que hablaba con gran insolencia. Será persuasivo y blasfemo. ¿Qué más? 7:20 dice que el anticristo tenía una boca que hablaba con gran insolencia y que parecía más grande que sus compañeros. Hablará con bastante exageración y mentira. Se hará adorar como Dios y se declarará a sí mismo Dios. Habrá que decirlo. Daniel 8:23, mire cómo lo llama el anticristo. Cuando los transgresores lleguen al colmo, esta parte quiero explicar, Daniel 8:23. ¿Quiénes son los transgresores? Los corruptos. Cuando la corrupción en el planeta Tierra llegue al límite, al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Esta parte es importante. Hoy en día los gobiernos contra lo que más dicen luchar es contra la corrupción. Esa es su meta. Alcanzan el poder para destruir la corrupción, algo que no se puede lograr fácilmente. La corrupción parece ser un mal, un cáncer, que corrompe el planeta entero y pareciera no hallarse remedio para esto. Lo cierto es que el anticristo, cuando vea la situación más aguda y corrupta, surge en el mundo para, entre comillas, imponer un nuevo orden mundial. ¿Qué más? El anticristo, Apocalipsis 13:5-6, dice algo llamativo. Dice, también se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Escúchame bien, el anticristo gobernará el mundo 7 años, pero 42 meses o 3 años y medio gobernará en paz. Luego gobernará bajo la guerra y la violencia como régimen básico de su gobierno mundial. Verso 6. Y su boca abrió en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Como ya lo hemos dicho, aquellos cristianos que estén vivos en el tiempo del anticristo soportarán gran persecución, saqueo, muerte y sufrimientos inenarrables hasta ahora en la historia de la humanidad. Lo cierto es que el anticristo tendrá un gobierno de 3 años y medio en paz y 3 años y medio en guerra total. Continuando con la descripción acerca del anticristo y su papel en la historia de la humanidad, es necesario mencionar una vez más aquello que ya habíamos dicho. El anticristo será un hombre sumamente inteligente, bastante persuasivo, pero con un origen eminentemente infernal y diabólico. Existen dos tipos de sabiduría, la sabiduría celestial y la sabiduría diabólica. Y veamos por favor el contraste. En Santiago capítulo 3, versículos 13 al 16. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre entonces por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí también hay perturbación y toda obra perversa. Imagínense, la sabiduría diabólica al alcance del anticristo. Vea Ezequiel capítulo 28, versos 1 al 5. Se ensoberbeció también tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, y estoy sentado en el trono de Dios en medio de los mares, pero tú hombre eres y no Dios. Alto. Mire por favor, el anticristo tomará el trono de Dios en la tierra. Así como Dios tiene su trono en el cielo, tiene otro en la tierra. Y por ese trono que está en Jerusalén, el anticristo combatirá como hoy en día están combatiendo los pueblos por controlar Jerusalén. Pero mire, el anticristo se sentará en el trono de Dios en Jerusalén. Lo veremos en el siguiente programa. Pero mire,
El anticristo llegará a tal colmo de soberbia que exigirá al mundo entero que lo adore como Dios. Mire, pero tú eres hombre y no Dios, aunque él dice yo soy Dios y estoy sentado en el trono de Dios. El anticristo se declarará Dios. Y has puesto tu corazón como el corazón de Dios. ¿Eres tú acaso más sabio que el profeta Daniel? Ahora presta atención a la pregunta del verso 3 de Ezequiel 28. ¿Eres tú acaso más sabio que el profeta Daniel? Definitivamente sí. El anticristo será más sabio que el profeta Daniel. Pero ¿cuán sabio era Daniel? Daniel capítulo 1, verso 20, por favor. Daniel 1:20 dice que en todo asunto de sabiduría y de inteligencia que se les consultó, hablando a Daniel y a sus amigos, el rey los consultó, los halló 10 veces más sabios que todos los magos y astrólogos que habían en su reino. Imagínense, Daniel era 10 veces más sabio que cualquier humano, y sin embargo el anticristo será más sabio que el profeta Daniel. Ahora vuelvo a Ezequiel capítulo 28, verso 3. Le repito una vez más, estamos tomando como parámetro el libro Historia del Futuro del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá. Libro que a propósito ustedes lo pueden encontrar en todas sus librerías en Iberoamérica. Librerías cristianas, claro está. ¿Acaso hay secreto que te sea oculto? Con tu sabiduría y tu prudencia has adquirido riquezas, has acumulado oro y plata en tus tesoros. Otro detalle, el anticristo no solo que será el hombre más sabio de la tierra, será el hombre más rico del planeta, un hombre con un poder económico impresionante, acaudalado económicamente, que prácticamente ganará fácilmente el apoyo de los países pobres, que hoy en día parecieran tener una mentalidad tan equivocada de pensar que cuando un gobernante o un candidato millonario se lanza a la presidencia o al poder de un país, creen que porque es rico no tiene necesidad de robar, y no entienden que a veces los ricos son los más amados. Pero definitivamente el anticristo, valiéndose de ese sistema y esa estratagema, engañará al mundo entero. Un hombre inteligente y millonario que alcanza con carisma el control del mundo entero. Con la grandeza de tu sabiduría y de tus negocios comerciales, has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ensoberbeció tu corazón. El anticristo será un empresario, un hombre de negocios bastante exitoso, que conquistará el favor y el apoyo de ricos y de pobres, y establecerá un gobierno de 7 años. Yo sé que hay mucho que enseñar acerca de las características del anticristo, pero en la parte final de este programa, diciéndoles de antemano que vienen 3 programas sucesivos acerca del tema del anticristo, del falso profeta y de lo que viene en la tribulación, por favor no se los puede perder. Pero vea por favor lo que dice Daniel, y nuevamente voy a mencionar lo siguiente. El anticristo establece un pacto de paz por 7 años. ¿De dónde se sabe que son 7 años? Daniel capítulo 9, verso 27, Daniel 9 propiamente del 24 al 27, describe la profecía de las 70 semanas. 490 años proféticos determinados por Dios para Israel y Jerusalén, no para la iglesia. Faltan cumplirse 7 años más, en los cuales el anticristo establece su gobierno. Vea Daniel 9:27. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos, hablando del anticristo. La palabra semana en el hebreo es Shavuá. Shavuá es semana de años, no semana de 7 días, sino semana de años, 7 años. A la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda en el templo de Jerusalén. El anticristo entrará al templo de Jerusalén, que para entonces ya estará funcionando, y estarán ofreciéndose sacrificios al Dios de Israel por los levitas, conforme a la ley de Moisés. Pero el anticristo entrará al lugar santo de ese templo, lo profanará, ahí se cometerá la abominación desoladora, y en ese momento el anticristo ordenará que todos los sacrificios al Dios de Israel sean quitados del medio. Y mire, después de esto, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El juicio sobre el anticristo es ser lanzado al lago de fuego. Lo cierto es que por 7 años firma la paz. ¿Qué más yo tengo que decir al respecto? El gobierno de Israel hoy en día, empeñado en alcanzar la paz, anda pidiendo esto a gritos a las naciones. Pero miren lo que dice Jeremías 6:14. Curan la herida de mi pueblo Israel diciendo, paz, paz, pero no hay paz. Definitivamente, Jeremías 4:10 complementa. Y yo dije, ay Señor, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo, tendréis paz, pues la espada ha penetrado hasta el alma. El anticristo vendrá y en nombre de la paz provocará la peor de las masacres en la historia humana. Amados hermanos, este ha sido su programa Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Les invito a los siguientes programas para seguir estudiando el anticristo y su obra en la tierra luego del arrebatamiento de la iglesia.